Está Inés con nosotros. Inés Kramer, ella es amiga de Cecilia, la hija de Barreda, una de las mujeres asesinadas en este múltiple femicidio. Inés, tantos años después, ¿no? Hablando de esto, digo, pasó muchísimo tiempo. ¿Eras muy amiga de Cecilia? Sí, yo fui muy, bueno, en principio fui compañera de la escuela durante muchísimos años, pero aparte, cuando ellos se mudaron a la casa de 48, yo vivía en 49. Ah, eran vecinas. A la vuelta de la casa. O sea que fuiste testigo de la dinámica familiar, por decirlo de alguna manera. Ibas a la casa, lo veías a él. Todas las mañanas, aparte íbamos a una escuela que quedaba cerca. Íbamos caminando y yo todas las mañanas la pasaba a buscar. ¿Qué sensación te daba Barreda? ¿Te daba miedo? ¿Te daba indiferencia? ¿Cómo era él? No, yo miedo nunca le tuve. De hecho, aún sabiendo lo que hizo, tampoco sentí miedo. Pero me daba me generaba una especie de rechazo, de repulsión por cómo él hablaba y cómo nos trataba cuando estábamos en la casa. Eso no estaba bueno, no. ¿Era una persona agresiva? No, era una persona como cargosa, que siempre te decía qué linda que estás. Nosotros estábamos en la escuela, ¿viste? Y en aquel entonces yo siempre hago la aclaración para contextualizar un poco. Estamos hablando de los años 80. No conocíamos nosotras que había cosas que no estaba bien, que te dijeran. Aparte estamos hablando de un padre que le está diciendo a la amiga de su hija. Menor de edad. Menor de edad, no, todo un espanto. Sí. ¿Eso lo sentías, esa aprensión? Eso se sentía, sí, se sentía. Incluso lo conversábamos entre nosotras porque nos generaba mucha incomodidad. ¿Entre nosotras con tu propia hija? El grupo de amigas. Ah, el grupo de amigas. Nunca se lo dijimos a Cecilia porque nos daba... O sea, como un tipo que las miraba como mujeres, digamos. Claro, que te decía qué linda que estás, al punto tal que a veces nos escondíamos cuando él pasaba para que no nos viera, porque en realidad te generaba mucha vergüenza cuando te lo decía frente, ponerle en un cumpleaños, que había otra gente, otras chicas que por ahí no conocías. Sí. Y entonces te escondías para que no te... Mirá lo que te voy a decir, para que no te expusieras vos. Claro. Porque era él. Ni hablar. Otra forma de violencia. Da la sensación de que todas sus formas de violencia eran como solapadas, ¿no? Como que parecía... Y hacia las mujeres. Claro, parecía tranquilo, ¿no? Y detrás de esa tranquilidad había una enorme violencia. ¿Y cómo era en la casa el ambiente? ¿Había alegría en algún momento? El ambiente era... ellos eran una casa muy particular. Yo digo, compartí mucho con Cecilia, pero por ahí compartía también un momento del día. Compartía el momento de la mañana. La mañana era un ambiente amoroso, donde cuando yo llegaba, la abuela, que ellos le decían la baba, se levantaba, no sé a qué hora se levantaría, porque allá había preparadas cosas para desayunar caseras. Y yo siempre, o sea, ya de grande, haciendo una lectura y un repaso para atrás de las cosas que viví, que pude ver de la dinámica familiar. Yo digo que cuando alguien te cocina algo, también hay un acto de amor, ¿no? Era la abuela cocinándole a las dos nietas para que se fueran a la escuela. Y a su hija, ¿no? Porque en realidad como que desayunaban las tres en la mesa y cada cual salía. ¿Y perdón Mariana, ¿no? Pero quería preguntarle, Inés, ¿alguna vez viste algo de lo que él usó como defensa? ¿Algún maltrato por parte de ellas al que le digan Conchita efectivamente? Yo no tengo dudas, después de leer varios testimonios, que es mentira que le decían Conchita, pero ¿alguna vez viste algo de eso, de lo que él usó como defensa? No, yo nunca vi una situación... Era una persona que normalmente no estaba en la casa. Igual yo alguna vez me quedé a dormir en la casa y en ese momento sí estaba, pero también en aquel entonces los papás no compartían mucho de la dinámica familiar. Claro. Los papás se levantaban, se iban a trabajar y volvían a la noche, y a veces los hijos estábamos despiertos o no estábamos despiertos. ¿Pero se peleaban, por ejemplo, los padres? No, yo nunca vi una situación de violencia ni verbal ni física en el contexto familiar, pero siempre a mí me gusta contar que algo había en el ambiente o algo sucedía que hoy en día, con todos los años que ya tengo, no lo puedo identificar todavía, que es lo que a mí me llevó a decir cuando me llama mi hermano para avisarme que había pasado por la casa de Cecilia y que estaba la policía y mucha gente
parece que las mataron a las 4 y a mí me salió a decir que las había matado él. Claro, eso leí, Y- ¿no? Que vos dijiste, seguro Sí. fue él. Y nunca, hoy en día, no puedo identificar ¿Qué te si llevó hubo a un ese hecho, si pensamiento? fueron Claro. varios, si era una sensación, pero algo evidente había porque yo no lo dudé y mi hermano no me lo preguntó, yo lo dije así, fue lo que me salió a decir. Mirá vos. Como... Así que yo siempre digo que algo habría, a lo mejor no lo pude identificar por el contexto, a lo mejor no lo puedo identificar porque lo tengo bloqueado. Puede y ser, no. pero había un temor que ahí latente, ¿no? Que generaba este hombre. Sí, pero por supuesto que evidentemente. jamás me imaginé no me imaginé que en esa casa alguien suponete, les pegaba, nunca me Claro. imaginé eso, mucho menos Era me iba a como... imaginar que las ¿Y mataba. la mamá de Cecilia cómo era? Y la mamá era una persona que estaba, yo la veía siempre en la casa, igual ella trabajaba, pero en los horarios por ahí que yo iba. Y en esa casa en realidad la que llevaba las riendas y la que decidía las cosas era la abuela. La abuela. Era la abuela. Ella era la que tenía el temperamento. Ella era la que decidía. Por ahí arrancó Barreda, ¿no? Por la ahí abuela. arrancó, exactamente. Y perdón, y es más, si no me equivoco, la escopeta se la regala a ella. La escopeta se la regala. escopeta Yo se la no regala sabía, ella. ni que existía la escopeta, pero sí, por un Se segundo. la regala a ella. qué le regala la escopeta Pero a se la la regala, era como una reliquia o Y algo algo por que el tenía estilo, la que familia. se la regala hace mucho tiempo antes del crimen. Ah, Le termina regalando claro, es un la regalo escopeta. extraño, ¿no? Sí, pero bueno, evidentemente, por una cuestión de transferencia familiar, le termina regalando la O escopeta. sea, que era una escopeta que él tenía hace tiempo en Sí, la sí, casa. sí, sí, En sí, el sí, que placar. se la había regalado la propia Elena Rechea. Y quería preguntarle a Inés, ¿conociste el consultorio? Sí, claro. ¿Y cómo era? ¿Qué El recordás de ese consultorio tardó, consultorio? Estaba dentro de la casa, ¿no? Vale Sí, decirlo. desde que ellos se mudaron tardó un tiempo en llegar el consultorio a la casa. Mm. En ese espacio del consultorio, en una época hubo una mesa larga donde estaban todos los libros de la escuela desordenados ahí arriba. Y el consultorio tardó. Yo nunca supe por qué tardaba. Él tenía un consultorio afuera. Mm. Pero bueno, esto que también está plasmado en el documental y a partir de dichos de él, cuando le preguntan si él tenía relaciones con alguna otra mujer y él lo cuenta, en primera persona, digo, no lo estamos poniendo. No, él lo estoy contó y poniendo creo que en tenía boca de- varias amantes, ¿no? Era Tenía un más de tipo una muy amante. mujeriego. Claro, un hecho puntual, ¿no? Que por ahí ejemplifica un día que nos tenían que ir a buscar una fiesta. En aquel entonces te iban a buscar algún papá, subía todas al auto, nos tenía que ir a buscar él y no llegaba y lo llamamos desde un teléfono público que había. Y en lugar de llamarlo a la casa, lo llamamos al consultorio. Y eran las 4 de la mañana que Claro, tiene como, consultorio. mirá. Y en el consultorio, claro que no estaba en la casa, estaba en otro lado. Claro, era como que en algún punto hasta las mismas hijas lo tenían asumido, ¿no? Que el Claro, papá a yo veces... le dije, Cecilia, vamos a llamar a tu casa porque así no se nos hace tarde, te retaban si llegabas tarde. Y entonces me dijo, no, pero a mi casa no, al consultorio. Bueno. ¿Y cuando fue el juicio lo seguiste? ¿Fuiste en algún Cuando momento? fue el juicio yo fui el primer día ahí al recinto. Qué a impresionante, escuchar su mataron a tu testimonio. amiga, o sea, que el padre de tu amiga la mate es fuerte, digamos, Es fuerte. para cualquier Es ¿no? fuerte y es persona. incomprensible. Claro. A mí me resultó, y me sigue resultando muy, muy difícil comprender que él haya podido hacer eso. Pero fui ese día que él hizo todo ese relato minucioso que hace de todo lo que había sucedido, paso por paso. Y bueno, y yo también lo digo ahí en el documental, yo lamento que él estaba de espaldas, nosotros estábamos atrás, Claro. todos sentados, y no le podía ver la cara. Mm. Si por no hubiera sido, y retomo la pregunta que me hiciste, si yo le tenía miedo, yo en ese momento si hubiera podido acercarme a él, me hubiera acercado. Yo necesitaba preguntarle por qué no se había ido. Claro. Pero bueno, no era posible en un contexto de un juicio. Hay que Y lo matar que a más... tus hijas, ¿eh? Sí, con esa frialdad, ¿no? Con esa frialdad, a las Así, propias. o sí. sea, De con hecho- algo que venía evidentemente planeando desde hace un montón. No, que tenían la idea, por eso había estado, insisto con lo mismo, había practicado tiro, había hecho curso de criminalística. Digo, lo venía planeando, quizás no sabía el momento preciso, pero sí lo venía planificando. Y le quería preguntar a Inés ¿por qué vos no declaraste? ¿Declaraste la Me instrucción? llamaron a ¿Declaraste mí. en el juicio? ¿Te hubiese gustado declarar?
Y yo sí, creo que me hubiera gustado declarar. ¿Qué te hubiese En ese gustado momento a mí decir? no se me ocurrió que no me habían llamado a declarar, a lo mejor me hubiera podido presentar. ¿Vos cuántos alimentos. años tenías, Inés? Cuando las mata, 26 tenía. Ah, igual claro, que era, ella. claro. ¿Y cuál es el claro. testimonio más concreto del documental? Yo creo que es el mejor testimonio, el de Inés. Y yo te quiero preguntar por el contexto, porque él decía que antes de matarlas, la mujer le había dicho, anda a sacar la basura Conchita, y él había dicho que iba a podar unas plantas. ¿Qué Y iba a vos podar? La parra. ¿Perdón? La parra. La parra. La ok, famosa tipo parra. Un enredadero, una cosa así. Vos en el documental decís que nunca lo viste a él hacer Hacer quehaceres tareas de la del casa. hogar, no, jamás. Él se vendía como estaba la él se abuela curaba ahí. y la mamá. Él se vendía como alguien que lo obligaban a hacer los quehaceres domésticos por poco. Yo Como por lo menos juzgado. nunca lo Sí. vi. Cuando él la mata, Cecilia tenía 26 años. Yo me había ido a vivir a Olavarría, la última vez que la había visto a ella había sido 2 años antes. No creo que en 2 años él haya cambiado mucho Claro. y hubiera hecho la Es que- tarea ¿qué- del hogar. ¿Qué hacía habitualmente él? No estaría en el consultorio, no sé. Pero él atendía y nada más, no es que se dedicaba... Yo nunca lo vi hacer algo que no fuera a trabajar. Claro, no. Él sé. nos quiso, le vendió a la sociedad un tipo que había sido torturado, sometido por sus mujeres. Una víctima de las mujeres. ¿no? Claro. De esa forma se Y presentaba. por eso se transformó en un emblema de una especie de desahogo, es decir, es posible dejar de estar asfixiado, de vivir así de asfixiado, esto es un poco lo que circulaba en ese momento, matando de esta manera. ¿Qué recordás del día ese puntual, del 15 de noviembre, más allá de lo que ya contaste sobre tu hermano, te llama tu hermano, te avisa? ¿Qué recordás de la primera conmoción? Y lo que yo recuerdo es que si bien yo tenía esa certeza que en muy pocas Sí, horas sí. fue Sí, esclarecida. Corroborada. esclarecida, sí. la verdad que no sabía bien cómo reaccionar, o sea, son cosas, yo digo que hay algunas cuestiones que uno como ser humano siempre le parece que le pasan a los demás, que nunca van a pasar cerca tuyo. A vos no te parece ni que vas a atravesar vos una situación de violencia, ni que vas a salir y te van a pegar un tiro, te parece que le pasa a los otros, y jamás me había imaginado que el papá de una amiga iba a matar a mi amiga. Pero vos como platense además sabés muy bien esto que contábamos antes, ¿no? Que era tratado como una especie de Sí. héroe. ¿Cómo vivías eso? Yo no estaba viviendo en La Plata, Ok. con lo cual no te voy a decir que me jugó a favor, porque en realidad allá en Olavarría yo no hacía tanto tiempo que vivía, Claro. y en los ámbitos laborales nadie sabía bien, sabían que yo venía de La Plata, pero nadie sabía bien cuál había sido mi recorrido, Claro. ni en qué escuela, ni en qué barrio vivía, no les importaba, en la dirección no sabían dónde quedaba. Entonces muchísimas veces, y hoy en día sucede lo mismo, porque lamentablemente no cambió, tuve que escuchar el chiste fácil y bueno, mató a la mujer y a la suegra, bueno, a las hijas capaz que no las tendría que haber matado. Claro. Ese chiste fácil, pero siempre era por realzando la figura de él. No me atrevo a decir como un ídolo, tal vez no me crucé con alguien que lo tuviera como un ídolo, pero me crucé con mucha gente que Y vos decís que cuestionaba. todavía lo decís que no cambió. No. Decís que Y sentiste eso no hay más mismo. que meterse en las redes hoy en día Totalmente. con el estreno del documental y ver cómo hay gente que sigue justificando de alguna manera con esto que decían ustedes hace un rato, que él dijo que le decían Conchita. Primero que si le decían Conchita, ¿qué tiene que ver para que te maten? Totalmente. Pero Además era ella mentira. no hay manera de comprobar porque ¿Lo viste las comprobar? cuatro están muertas. ¿Lo viste a Cordera en el documental? Y el día que grabó también yo... ¿Y qué te ¿Qué generó? sentiste? Vamos a mostrar lo de Cordera, ¿te parece? Y enseguida quiero la opinión de Inés, sobre todo si lo escuchaste ahí mismo. Adelante. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Me puse en ese lugar, como diciéndoles a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento, hasta inclusive yo puedo cometer un crimen. Genera una mística una persona que asesinó. Hay algo en el inconsciente colectivo que siempre va a estar más del lado del predador que de la víctima. Para mí, Barrera simboliza eso, una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta
para salir de esa injusticia. Eso es lo que representa simbólicamente, por eso la gente reaccionó de esa forma. Ay, me cuesta mucho escuchar a Cordera, lo tengo que confesar. Un tipo que encima he admirado tanto musicalmente y todo, ¿Viste que pero utiliza no la sé si palabra? está enamorado de sí mismo, qué le pasa de sus propias reflexiones, que la verdad Está Usa la palabra a medio equivocación. centímetro de la justificación. Pero, chicos, es cometió un error justificación tremendo. abierta. Una locura Por eso, escucharlo. Cuando decís error, le estás restando por completo la cuestión No, moral aparte y lo ética. justifica. Por eso, Dice, es una justificación. es una persona que sufrió una injusticia y Exacto. reaccionó violentamente. Pero las bases Es una están- justificación hecha y derecha. Las bases están en donde Inés acaba de decir que están. Porque también nosotros sabemos muy bien que hay determinados contextos en donde ciertos crímenes impactan o sensibilizan más. Y otros contextos ideológicos, sociales, en donde pareciera que efectivamente la sensibilidad decrece. ¿En qué tiempo estamos viviendo respecto de esto? ¿Por qué todos esos comentarios? Y ahí la pregunta también. Este tipo de producciones, Inés, porque no solamente es este documental, en breve la serie, ficción, la serie ficción La con película. Luis Machín, exactamente, la película, gracias Guido, la película con Luis Machín y elenco. ¿Contribuyen, no contribuyen, ayudan, romantizan, no Claro, romantizan? es ¿Qué verdad. pasa? ¿Qué Yo sensación creo tenés? que traer el caso este de Cecilia, a mí me gusta decir, claro. nombrarlas a ellas y dejar de Está nombrarlo a muy él. bien. Yo lo estuve mirando, lo estuve mirando ayer, antes de venir acá, quería tenerlo bien fresquito. Si bien el testimonio de Cordera a mí me hace muchísimo ruido, y pienso que no ha evolucionado él como persona y como hombre desde que escribió la canción, que cuando escuché la canción por primera vez y nombra a Barreda, a mí me generó una sensación desagradable en ese momento. Que lo nombraran a él en una canción ya me parecía tremendo. Pero también a mí me parece que está bueno que se siga planteando esta Ok. discusión. Esta discusión, y que este tema es necesario que se siga hablando, porque el otro día alguien me preguntó ¿qué opinas que se estrena la serie y fue el femicidio de las 3 chicas? Claro. ¿No? Que coincide. Y yo le digo, tristemente, si no coincidía con ese femicidio, que es atroz, bueno, que se puede hablar en otro momento, hubiera coincidido con otro. Porque los femicidios, hay pocas horas entre un femicidio y otro. Es muy raro que no coincida con un femicidio. Bueno, ¿Te de hecho, cambió, Cada no? 35 horas. ¿Te cambió en algo todo lo que le pasó a Cecilia? Digo, en tu manera de pensar, en tu manera inclusive de pensarte como mujer, ¿no? Frente a la violencia machista. Yo creo que me dio una línea por donde ir. Que me fui dando cuenta con el tiempo, ¿no? El preocuparme por las... porque de hecho mi vida laboral también terminó yendo por ese lado. Ah, sí. El preocuparme por las mujeres, por ver cómo cambiamos, por laburar en la sensibilización. Yo creo que hay que laburar en la sensibilización, y no hablo solamente de los hombres, porque hay mujeres que también justifican, Obvio. lo vemos en el Sí, documental claro. también. Totalmente. Entonces, porque las estructuras tienen muchos años y son difíciles de desarmar. Y que hoy en día siga habiendo gente que justifica matar a alguien porque alguien te dice lo que te diga, no es justificación. No, es ridículo. Son relaciones humanas que se tienen que terminar y listo, no que vas a andar. ¿Escuchaste el testimonio, si viste el documental, del abogado, de quien fue el abogado? Ahora vamos a hablar con él, de Barreda en su momento, el doctor Flavio Guillermo. Sí. ¿Qué opinión te mereció eso? Y yo creo que yo vengo de una familia de abogados, así que... Él sostiene su inocencia, ahora vamos a hablar con él, ¿no? Sí. Él sigue sosteniendo la inocencia de Barreda o la justificación. Se lo voy a preguntar al mismo Sí, abogado, pero mejor. sí, pero bueno, quería saber tu percepción, ¿no? Siendo yo amiga de Cecilia. vengo de una familia de abogados y por supuesto que de chica siempre pregunté por qué hay que defender a un asesino, Claro. por qué hay que defender a un ladrón y no vamos directamente a condenarlo. Con el tiempo y después de varios ejemplos de cerca, en primera persona, por compartir la mesa, los cumpleaños, entendí que todo el mundo tiene derecho a ser defendido, ¿no? Bueno, después que
estará el abogado que plantea una Defensa estrategia técnica, para salir de exacto. esa, y estará el abogado que defiende por respetar el derecho ese que existe, y Seguro. todo derecho tiene que ser respetado. Se lo vamos a preguntar al doctor Flavio Gliemo. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Me interesa mucho escuchar los argumentos, ¿no? Cuando en aquel momento te toca defender a Barreda, ¿pensabas lo mismo que pensás ahora? Sí, honestamente tengo que ser, obviamente, sincero y decir que el estudio, cuando le llega el asunto al doctor Barreda, él ya había sido asesorado por otros 2 colegas. Y en nuestro caso se prestó especial atención porque era un tema de muchísima gravedad. Y tengan en cuenta también que uno es hijo, bueno, es padre. Mis 2 socios, el doctor Horacio Chopo Díaz, también estaba casado, con hijas, el doctor Irizarry lo mismo. Entonces, como cuestión previa se decidió convocar a un perito psiquiátrica para que evaluara a Ricardo Barreda. Luego de que el perito psiquiatra, nos confirmara que a su modo de ver, Ricardo tenía un delirio reivindicativo, lo cual entraba dentro de las causales de la inimputabilidad, recién en ese marco se decidió tomar el asunto. Ergo, ¿qué quiero decir? A contrario sensu, si el perito nos hubiese dicho que Ricardo era un simulador o era un psicópata y demás, no lo hubiéramos defendido. De modo tal que nosotros estamos convencidos de que Ricardo fue y será inimputable. Y voy a dar concretamente lo que nos dijo el perito en ese entonces, que lo validamos en todas y cada una de las entrevistas que tuvimos con él. Nos dijo, el delirante reivindicativo le suceden 2 cosas. Primero, es un caso irrepetible. Eso se demostró con el tiempo porque nunca más hizo un delirio y nunca más mató a persona alguna, porque él, luego de este terrible homicidio, estuvo conviviendo 25 años más. Sí, pero creo, y no quiero hablar en vano, pero me parece que hubo alguna situación de violencia Sí, con su pareja. otra Sí. no. La Berta. Berta lo denunció. Lo denunció no, por No, por perdón. violencia. Además, cada vez que... Y esto lo leí en una nota del propio Rodolfo Palacios, gran periodista, gran colega, que habla también en el documental de lo mal que trataba Barreda a Berta Sí. cuando eran pareja. Sí. Se separa. O sea, Casi que sumisa. no Casi volvió a sumisa. repetir el asesinato, delirio, pero sí la violencia. El delirio iba más, porque era matar a otra persona. Es decir, que lo que nos decía el psiquiatra era que Ricardo, en ese delirio que él tenía, el delirio era irrepetible. De hecho, no mató a persona ninguna, luego de este brutal hecho que se investigó y se juzgó. Pero Y doctor, en el juicio no segundo, se lo ve muy delirante, perdón. Yo el juicio que vi en el documental se lo ve muy lúcido a Barreda. De hecho, a la hora de confesar, a la hora de expresarse, no se lo ve un tipo delirante. No, por supuesto que no. Él es lúcido, Bien. pero el delirio consistía, y esto es lo que lo lleva a él a matar, ese delirio lo llevó a pensar que era él o ellas. Es decir, él se pensaba que ellas lo querían matar. Entonces, ante esa situación de que lo quieren matar, él resuelve matarlas. Está bien, doctor, pero finalmente la justicia decidió que era imputable. Sí. Sí, por mayoría, por voto dividido, y fíjese qué casualidad que la doctora Rosenthal, que es quien más sabía de derecho del tribunal, votó por la inimputabilidad. Que la inimputabilidad no es considerarlo inocente, ¿eh? Tiene que ir a un hospital psiquiátrico y ver si se recupera o no, y después de ahí eventualmente se le puede dar la libertad. Igual perdón. Flavio, Y es otra de las abstracto, porque cuestiones- si una y otra de las jueza dijo que cuestiones- sí, pero después el resto dijo que no y ganó por mayoría, no cambia mucho, digamos. Barrera claramente para la justicia, era imputable, fue condenado y es culpable. Digo, más allá de si una o dos, ¿no? Imagino que Perdón, coincidirá las conmigo. pericias, Pero, ¿no? pero yo le digo lo siguiente, la cuestión fue un juicio de peritos. Obsérvese también que la mitad de los peritos de la asesoría pericial de tribunales, ¿qué quiero decir con esto? No los peritos de parte, también determinaron que Barreda era inimputable y que tenía un delirio No, perdón, reivindicativo. doctor. Las pericias determinaron que estaba ubicado en tiempo y espacio.
no que era inimputable. No, pero Las de estar parte ubicado en- te dicen. Las de parte. Bueno, No, para pero beneficiarlo a él. pero Ahora, la doctor- definición es comprender la criminalidad del acto, no es estar ubicado en tiempo y espacio. Vos podés estar Exactamente, ubicado claro. en tiempo y espacio, pero no comprender Bueno, la pero si él criminalidad. sentía que era uno o el otro, Gracias, la doctor D'Alessandro, criminalidad... por la acotación. Bueno, acá tenemos dos abogados, así que estás a salvo, Guillermo. Yo pregunto desde... La corporación está... La verdad que desde el sentido común, ¿no? Me da la sensación de que si este juicio hubiera sido en otro momento, ¿no? Sociocultural nuestro, quizás se hubiera tratado de otra manera. En aquel momento no existía la figura del femicidio y me pregunto usted como abogado, si hoy le tocara este caso, ¿cómo lo encararía? De la misma manera que lo hicimos en aquel momento, preguntando, consultando con un psiquiatra a ver cuál era el estado mental del imputado. Si el psiquiatra nos hubiera dicho, como nos dijo, que Barreda no comprendió la criminalidad del acto y que tenía un delirio reivindicativo y demás, lo hubiera defendido, como se hizo.